Bienvenidos al primer tema de comunicación oral y escrita. A continuación trabajaremos dos aspectos fundamentales para comprender la naturaleza de nuestro curso. El primero tratará sobre las características del lenguaje y el segundo sobre las distintas partes, tales como sistema, norma y habla. Para el desarrollo de este primer apartado, nos enfocaremos primero en la definición de lo que en adelante será entendido por lenguaje en sus distintas manifestaciones. Luego pasaremos al desarrollo de sus tres principales características y finalmente pasaremos a explicar algunos casos de las mismas sobre la base de ejemplos. Cuando hablamos de lenguaje, es casi inevitable pronunciar la palabra comunicación, ya que frecuentemente utilizamos ambas palabras, lenguaje y comunicación, de forma indistinta. Esta aproximación es bastante cierta, ya que el lenguaje abarca toda manifestación comunicativa a través de un determinado código. Palabras escritas, sonrisas, abrazos, gestos, voz, colores, formas de vestir, entre otros, son manifestaciones propias del lenguaje. De hecho, el ser humano transmite información todo el tiempo, ya sea que utilice palabras, mire en una dirección o acelere el paso. Todas estas son expresiones del lenguaje. Sin embargo, nuestro lenguaje se distingue de la comunicación animal en que hacemos uso de un signo lingüístico, ya sea en el uso de palabras o en señas que, de manera consensuada, adquieren un significado particular. En nuestro lenguaje encontramos tres características claramente establecidas, conocidas como economía, creatividad y simbolismo. La primera de ellas, economía, se relaciona con la capacidad de nuestra lengua para aprovechar los elementos existentes. Por ejemplo, al utilizar un número limitado de letras para construir numerosas palabras. También nos sirve para permitir procesos más rápidos, al intercambiar al emisor y al receptor. La segunda, creatividad, indica la elaboración de nuevas formas o construcciones de mensajes a través de elementos más simples. La última de ellas, simbolismo, reafirma el carácter artificioso de nuestra lengua, ya que los vocablos nos permiten crear realidades imaginarias de forma artificial. Tales son los rasgos inherentes a la comunicación humana. Para entender con mayor claridad la economía del lenguaje, tenemos que ofrecer una explicación de sus principales manifestaciones. Al trasladar este vocablo, economía, de una disciplina distinta, hacemos referencia a la administración de recursos y procesos. Un primer ejemplo de ello es la intercambiabilidad, es decir, la posibilidad de cambiar roles entre el emisor y el receptor, como ocurre con el ejemplo Pedro saludó a Clara y ella le devolvió el saludo. Observamos aquí la forma en que rápidamente se intercambian los papeles. Un segundo caso es el de eficiencia, entendido como el uso de un mismo término para crear distintos sentidos. Esto se puede visualizar en el doble uso de la palabra patas. El perro manchó a mi pata, a mi amigo, pues tenía las patas, las extremidades de un animal, mojadas por la lluvia. Finalmente, dualidad hace referencia a la articulación que existe en el lenguaje humano para crear estructuras con sentido. Por ejemplo, las letras CA, SA no tienen significado si se enuncia de forma separada. Para ello, las agrupamos en una palabra de dos sílabas que hace referencia a un hábitat. El lenguaje también nos permite ser originales e innovadores, y esta propiedad, conocida como creatividad, tiene varios ejemplos al respecto. El primero, denominado composicionalidad, implica la posibilidad de integrar elementos sencillos para crear estructuras más complejas, como ocurre al combinar una primera oración. Él compró revistas con una segunda, ella compró carteras. Un segundo caso es la recurrencia, rasgo de nuestro lenguaje caracterizado por la modificación de palabras para crear otras. Por ejemplo, de pan podemos obtener panadería, panadero o pancito. Un último caso es la economía lingüística, que nos permite expresarnos con mayor brevedad si la situación lo amerita. El lenguaje también es eminentemente simbólico, ya que nombra las cosas de una forma artificial. Sucede lo mismo que con el papel moneda para representar riqueza o con una señal de tránsito para darnos una advertencia. La primera particularidad de este simbolismo en el lenguaje es llamado especialización
y se entiende como la función que le damos al lenguaje para un fin determinado, una orden, un ruego, una solicitud, brindar información, entre otras. Luego, semanticidad nos permite la atribución de significados a determinadas palabras. Por ejemplo, el significado de la palabra sol es una estrella luminosa de nuestro sistema planetario. El significado de la palabra gato es un mamífero, felino, salvaje o doméstico. Un tercer rasgo es la arbitrariedad, la falta de una relación natural entre la palabra y el objeto que nombra. Podemos encontrar casos de arbitrariedad cuando vemos los vocablos de distintos idiomas, o el sentido que estos tienen para distintas personas. Lo que llamamos noche puede ser nombrado como night o noir en otros idiomas. Luego está el desplazamiento, que es la posibilidad de mencionar tiempos y lugares distantes, como el descubrimiento de América, lo que pasó el día de ayer, o un acontecimiento ocurrido en el año 82. Un penúltimo elemento es la prevaricación, es decir, la posibilidad de mentir o de crear ficciones a través del lenguaje. Podemos recrear historias, construir realidades fantásticas con el objeto de engañar o de fascinar a las personas. Un último elemento es la reflexividad, que consiste en hablar sobre el lenguaje mismo. Por ejemplo, señalar las partes de la oración María llora, clasificar los tipos de dictongos o incluso explicar una característica del lenguaje conocida como reflexividad. Veamos un video sobre los sonidos emitidos por el ave lira, el cual se encuentra disponible en esta misma semana. Reflexionemos un momento y pensemos en las siguientes preguntas. ¿Es equivalente la comunicación de los animales al lenguaje humano? Justifique su respuesta. ¿Manifiesta el ave lira alguna característica del lenguaje humano? Si es así, explique cuáles. En este segundo apartado desarrollaremos las partes que constituyen el lenguaje. Observemos detenidamente en qué consisten norma y habla. Para el desarrollo de este apartado, haremos una primera reflexión para definir lo que entendemos por norma y habla como constituyentes del lenguaje. Aunque estas partes son indivisibles y se encuentran con un tercer elemento, conocido como sistema, sus particularidades son las que hacen posible nuestra comunicación. En segundo lugar, veremos las distintas variedades de la norma: dialecto, sociolecto y cronolecto. Finalmente, desarrollaremos algunos casos puntuales para garantizar nuestra percepción sobre estos conceptos. Antes de iniciar nuestra explicación de definiciones, quisiera que nos imaginemos la siguiente situación. Estamos en un festival de comida peruana y pedimos como entrada un plato de causa. Mientras comemos, un amigo se acerca y nos saluda diciendo: «Habla causa». Finalmente, nos llama un familiar que nos dice que perdió su trabajo a causa de su descuido. Se ha utilizado la palabra causa en 3 oportunidades, pero con sentidos completamente distintos. Eso ocurre porque en nuestro idioma van apareciendo distintas situaciones comunicativas por medio de iniciativas grupales o individuales que se explican a partir de la existencia de 3 elementos, denominados sistema, norma y habla. Sobre el primero no tendremos duda. Se trata del idioma en específico, ya sea español, chino, árabe o japonés. La norma, en cambio, será entendida como las distintas variedades o formas de hablar de un grupo de personas. En nuestro caso, todos hablamos español, pero dentro de este idioma podemos diferenciar los acentos argentinos, chilenos o mexicanos. Más aún, es posible distinguir estilos por edades, profesiones o situaciones sociales. El habla, finalmente, tiene que ver con el modo de expresarse de una persona en particular. ¿Cómo conversó Lucía? ¿Cómo habla Miguel? Ningún ser humano tiene una forma de expresarse exactamente igual. Eso es lo que conocemos como habla. Por lo visto anteriormente, el idioma elegido será llamado sistema. Las distintas variedades ofrecidas por grupos que comparten este idioma es lo que conocemos por norma. Las particularidades de cada persona al expresarse es lo que entendemos por habla. Esto sucede porque el lenguaje cambia constantemente, y lo que hace esto posible
es la participación de las personas. Escritores como Antonio Gálvez Ronceros hacen uso de esta variedad para hablar de nuestra cultura creativamente. Los invito a conocer un poco más de este escritor a través de dos enlaces. El primero nos muestra una biografía del autor y el texto del cuento, Tres clases de son, en el cual se muestra la aplicación de las variedades de nuestro idioma. El segundo contiene un audio del relato. Las realizaciones grupales del lenguaje, conocidas como norma, pueden ser clasificadas en distintos casos. El primero de ellos es el dialecto, conocido también como la forma particular de hablar de habitantes de una región, ya sea el caso que estemos señalando la forma de hablar de los piuranos, los limeños o los loretanos, habitantes todos de un mismo país, o nos refiramos a españoles, argentinos, bolivianos o chilenos, habitantes en este caso de distintas naciones, pero que comparten un mismo idioma. Un segundo caso es el sociolecto, entendido como el estilo de hablar entre habitantes de un mismo entorno social. Aquí podemos distinguir tanto a la clase social como a la forma de expresarse de personas que comparten una misma actividad o profesión. Finalmente, tenemos el cronolecto, que corresponde al estilo de comunicación por edades. Es difícil considerar a personas de 60 años que conversen de la misma forma que muchachos de 15. Como hemos visto, aunque todos hablemos español, tenemos, en definitiva, formas de hablar diferenciadas y, por supuesto, matices entre ellas. Un estudio muy popular, realizado sobre las distintas variedades de la lengua, es el conocido como los castellanos del Perú, en el cual observamos cómo estas variedades van apareciendo en nuestro país y transforman nuestro idioma de manera sorprendente. Los invito a observar la primera parte de este video y a reflexionar las siguientes preguntas. ¿Existe un español mejor que otro? ¿Quiénes determinan los cambios en el idioma? ¿Los académicos o las personas en general? ¿Qué casos de variedades de la norma aparecen en esta primera parte del video? Aquí tenemos algunos casos que corresponden a las tres variedades de la norma: dialecto, sociolecto y cronolecto. Los invito a leerlos un momento y a determinar a qué tipo corresponden. Pueden comprobar sus respuestas en la siguiente lámina. Si respondieron correctamente, los felicito. Estamos avanzando bien. De lo contrario, les recomiendo que vuelvan al inicio de este tema sobre norma y habla para revisar nuevamente los contenidos. Es indispensable distinguir claramente las variedades de la norma para seguir avanzando. Recordemos esta clasificación. Sistema hace referencia al idioma. Norma distingue las variedades grupales de acuerdo con la ubicación geográfica, el grupo social o la edad. Habla implica la realización individual de cada persona. ¿Cuáles serían los casos de esta última? Sencillamente, cuando nos referimos a una expresión en la que se resalte la individualidad. Por ejemplo, en lugar de decir los jóvenes siempre dicen bravazo, se puede expresar Luis siempre dice bravazo. En vez de enunciar los escritores emplean poco el gerundio, diríamos Miguel de Cervantes empleaba poco el gerundio. Esta es la variedad de habla conocida como idiolecto. Para reforzar y evaluar el aprendizaje de este tema, hemos dejado preguntas en línea, enfocadas tanto a distinguir las características del lenguaje como a diferenciar casos de norma y habla. Estos ejercicios se encuentran en la opción con dicho nombre. Para mayor detalle, los invito a revisar la sección de anuncios. Muchas gracias.